Liberación, el podcast. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Liberación, con el pastor Carlos Medina. El diablo y Satanás es el mismo personaje. El diablo significa adversario y Satanás significa acusador, pero es un ángel caído. Era un querubín muy alto y engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo y fueron expulsados del cielo, fueron degradados. Pero Satanás se volvió enemigo de la humanidad porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Nosotros no somos solo cuerpo material, sino somos vasijas para la llenura del Espíritu Santo. Pero por la naturaleza caída, por el pecado de Adán y Eva, quedamos con una naturaleza caída. Y el diablo ha hecho lo que se le ha ocurrido para maltratar, para generar traumas, dolores, muertes, delitos, pecados, depravación. Y nos generó una naturaleza caída que genera obras de la carne. No todas son obras del diablo. Nosotros también tenemos celos, iras, rabias, brujerías, idolatrías, asesinatos, orgías. Esas son las obras de la carne, brujerías. Entonces hay que dejar esas obras de la carne y arrepentirnos. Pero las obras del diablo son, Jesús las define de una manera muy espectacular, digámoslo así. En Juan 10:10, palabra de Dios dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Palabra de Dios. Estas palabras encontramos en la guerra de los dos reinos, porque Jesús también en un pasaje al principio, cuando lo acusan los fariseos de que si él echa los demonios por Belcebú o Baal-Zebub, en otras traducciones, el señor de las moscas o el señor del excremento, entonces él dice que no echa los demonios sino en el nombre del Padre, porque un reino dividido no puede prosperar. Y él dice que y sometía y expulsaba a los demonios y claro, quedaban asustados, aterrados de ver cómo dominaba, sacaba a los demonios, resucitaba muertos, sanaba, echaba fuera el espíritu de muerte y enfermedades, y leprosos se sanaban, ciegos, cojos, parapléjicos, todos se sanaban y se liberaban. Y eso es lo que Él me enseñó a hacer a mí. Entonces la estrategia de Satanás es engañarnos, es mentirnos, es confundirnos. ¿Cuáles son las estrategias de Satanás? Son muchas. El engaño. Una de las primeras estrategias es el engaño. Ahí no aparece con violencia, no aparece con un poder militar, no obliga, solamente habla. Le formula preguntas, introduce dudas. ¿Con que Dios te ha dicho? ¿Con que Dios? Así le dijo a Eva y los confundió. Y entonces él distorsiona, contradice, genera duda, confusión. Entonces en cambio tú tienes que decirle: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El diablo mezcla verdades con mentiras. Tentó a Jesús en el desierto, en el ayuno que hizo de 40 días. Él tentó a Jesús. Jesús le correspondía solo con la palabra: escrito está. Le dijo: si eres tan poderoso, convierte estas piedras en panes. Tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en panes. Y Jesús le dijo: no solo de pan vive el hombre, escrito está, que también vives de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios, reprender y echar fuera con la palabra, fuera demonios y espíritus inmundos con la palabra de Dios, callarlo, decir: cállate, Satanás, yo no tengo temor. Porque Dios no me dio un espíritu de temor, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. La sangre de Cristo tiene poder. Cállate, mentiroso. Cuando vienen esas dudas, esos pensamientos, esos sueños, entonces nos quiere llevar a la confusión, a la desobediencia, porque Él es engañador, Él miente desde un principio. Es el padre de todas mentiras, dice el Señor. Dice Jesús. Él mezcla verdades a medias con mentiras. Entonces el principio de Satanás procura es convencer al ser humano de que Dios no es completamente bueno, que sus mandamientos son limitados, que los limitan y que es mejor seguir el camino de la libertad, del libertinaje, como ovejas descarriadas. Digamos que Jesús siempre le dijo: escrito está. 3 veces utilizó la palabra de Dios para echarlo fuera y callarlo en el desierto. También utiliza una estrategia de la tentación. Él nos tienta porque Él sabe cuál es la debilidad que nosotros tenemos, cuál es la raíz de trauma que tenemos. Entonces siempre busca la oportunidad para ver cómo nos tienta. Él sabe que nosotros tenemos errores y tenemos maldiciones generacionales. Entonces no debemos ignorar que Él
busca la forma de tentarnos en el sexo, en la plata, en lo no correcto. Siempre uno tiene que hacer lo correcto. Él siempre quiere hacerlo a uno lo incorrecto, que uno diga lo incorrecto, haga lo incorrecto en el área legal, en el área económica, en el área moral, en el área espiritual, en el área sexual, familiar. Entonces la respuesta es siempre invocar la palabra de Dios. La gracia de Dios nos capacita para preservar la integridad. Entonces Dios me provee todo. Una tercera estrategia es como la acusación. Él nos acusa, vive acusándonos. Entonces la acusación funciona de una manera muy especial. Cuando una persona ha pecado y se arrepiente sinceramente, el enemigo procura convencerla de que Dios jamás podrá perdonarla. Cuando una iglesia, una persona, una familia cristiana avanza, entonces busca sembrar sospechas y desconfianzas, genera chismes. Entonces viene la acusación que tiene un propósito: alejar al creyente de la confianza y de la gracia de Dios. Siempre la respuesta está en la palabra. Por eso dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Uno dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el Señor me proveerá. Otra estrategia que utiliza es la imitación. Dice la palabra de Dios que se disfraza de ángel de luz. Hay que tener cuidado con ciertas personas que se muestran muy sabias, muy amorosas, muy colaboradoras, y pueden ser ángeles de Satanás. Son el Satanás disfrazado de ángel de luz. Esto significa que el error no siempre se presenta con apariencia maligna. El demonio se presenta también, así como les dicen algunos en la iglesia, dicen, se presenta como al que ha tenido pecado sexual, al que ha sido adúltero y se ha vuelto cristiano y ha arrepentido, al que está en fornicación. Todo, se le presenta con una camisa ombliguera y le dice: ¿qué pues, papito? Tu mujer, tu esposa tan brava, camina, me invitas a una cervecita, camina, me invitas a un heladito. Eso no es cierto. Puede ser el demonio metido en esa mujer tratando de hacerte caer. Entonces, muchas veces adopta una apariencia religiosa, amorosa, generosa, inteligente, o con falsas doctrinas. Es decir, busca siempre hacerlo errar y utilizan hasta lenguaje bíblico. Por eso tenemos que tener discernimiento espiritual. Siempre la respuesta está en tener un criterio bíblico, ¿sí? Para saber y pedirle a Dios que nos dé discernimiento. El Espíritu Santo nunca contradice la palabra porque la inspiró un mismo Dios Padre. Entonces, toda experiencia espiritual debe examinarse a la luz de las Escrituras. ¿Está bien que yo me vaya a tomar cerveza con esta mujer? ¿Está bien que yo haga este negocio? ¿O Dios, qué haría Jesús en este caso? Otra arma que utiliza, otra estrategia, es la división. Siempre trata de dividirnos como Caín y Abel. Ese odio que entre hermanos, ese odio entre la familia, en la iglesia, en la empresa, en el trabajo. Después dice: así dividió a Adán y Eva mediante consecuencias para hacerle caer en pecado. Desde un comienzo, la Biblia nos muestra que una de las armas más eficaces de él es crear la división, el conflicto, los celos. Entonces, quiere hacer desaparecer el amor de la familia, de los esposos, de los padres, el amor fraternal en las congregaciones. Hay que tener cuidado. La respuesta siempre está en Dios. La comunión auténtica constituye con Dios un poderoso testimonio de Dios, el amor entre nosotros, el perdón, el respeto, el diálogo. Otra estrategia que utiliza es el desánimo. Siempre lo desanima: usted no va a poder, que mentiras, usted se volvió cristiano y ahora menos. Entonces, en las batallas que le presenta, con grandes tentaciones, con grandes engaños, también con desánimo. Entonces, Dios siempre nos protege. Él es nuestro proveedor, Él siempre está con nosotros. Nosotros tenemos que saber que hay factores físicos, emocionales y circunstancias, que hay pruebas, que hay desiertos, pero esas pruebas son para fortalecernos. Esas pruebas es para no desanimarnos, sino siempre decir: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces, no dejarnos influenciar mal por el engaño, la mentira, la acusación, el temor, la manipulación, sino que eso es satánico, el manipularnos unos a otros, el engañar. La verdad, siempre la verdad, decir la verdad en todo. La verdad nos hace libres, nunca mentir, porque el padre de mentir es el demonio. Entonces, la victoria siempre le pertenece a Cristo. Las Escrituras nos muestran que la sangre de Cristo tiene poder. Frente al engaño, busquemos palabra de verdad. Cállate, Satanás. Frente a la tentación, siempre vemos la fidelidad de Cristo. Lee la palabra, decreta la palabra, ora en el nombre de Jesús. Entonces, pidámosle al Espíritu Santo que nos revele donde hay error, donde hay engaño, que nos dé discernimiento. Yo los bendigo. Este es un podcast de liberación, tiempo de liberación con Carlos Medina.
Martes 7:30 de la noche, hora de Colombia, en vivo. Tiempo de liberación con Carlos Medina. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. No te dejes engañar. Liberación, el podcast.